¿Cómo está, doctor? Sí, sí, muy buenos días. Quería saber si me escuchan. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias por atendernos, por la deferencia, doctor Allen Berbera. Claro que sí, Jaime. No, qué pena no poder estar ahí en vivo y en directo como es más agradable siempre conversar. Pero bueno, han pasado muchas cosas desde nuestra última entrevista, entre otras que estoy ya, gracias a la confianza de mis compañeros y de todo el Ecuador, aquí en la presidencia del Consejo de Participación. Doctor, felicitaciones por esa designación bien merecida. Pero bien, el trabajo en el Consejo de Participación Ciudadana es arduo y ustedes, a pesar de todos los movimientos políticos que se están viviendo, han iniciado y han decidido pues empezar ese trabajo y un poco rectificar ese Consejo de Participación Ciudadana que también nos adeuda y nos adeuda mucho. En ese proceso un poco se siente intimidada, voy a decirlo así, la fiscal general del Estado, iniciando acciones que no debieran de ser las indicadas cuando se sienta recién un Consejo de Participación Ciudadana, al que no creo que ustedes le hayan cerrado las puertas para pedir información alguna. ¿Cuál es en sí el problema de fondo que puede pensar que hay la fiscal general? Sí, mira, muchísimas gracias y lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Esta Fiscalía General es conocida básicamente por su inactividad en sus competencias y su persecución en lo político. Ha sido un brazo político permanente y no hay que mentir, insisto, al ser funcionario público no tenemos por qué simplemente olvidar los hechos como se han suscitado. Entonces entendemos que esta es una retaliación, no sabemos a qué ahora. Es una indagación previa que la realiza sin ningún tipo de fundamento, más que entendemos quizás un Twitter o Twitters expuestos y divulgados, siempre lo digo, por gente malintencionada, con mente ratonil, ¿no? Porque hablan de que supuestamente se pretendió generar una alteración en sistemas informáticos, cuando aquello es imposible, ¿no? Hay bastante ignorancia en ese tipo de afirmaciones, ya que toda la información en digital reposa aquí una parte en el Consejo de Participación, pero la gran, si se quiere, unión de toda esa información la maneja CNT a través del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, si quieren ir a averiguar si hay un hackeo, si hay alteraciones, tienen que ir a CNT o al Ministerio de Telecomunicaciones. Y nada tenemos que ver, nada tenemos que hacer aquí desde el Consejo de Participación. ¿Cómo contestan ustedes a la fiscal general en términos documentales a ese pedido o ese inicio de indagación previa que ha hecho la fiscal? Sí, muy bien. Mira, eso fue una lástima porque la Fiscalía General mintió. El día jueves sacaron un comunicado, jueves de la semana pasada, en el que decía expresamente que ellos iban a oficiar para que se le entregue la información en copia certificada de los archivos contenidos en el proceso de designación de la Fiscalía. Nosotros, el viernes en la mañana, a las 10 de la mañana, contestamos el oficio diciendo que tenemos apertura absoluta para entregar la información. Además, en caso de que exista la duda de que se está cometiendo cualquier delito, nosotros seríamos las primeras víctimas, pues se estarían hackeando la información del Consejo de Participación. Situación que es absurda, ¿no? Esto lo entregamos a las 10 de la mañana y cuando llegamos, después de entregar este oficio, nos encontramos que ya se había iniciado una indagación previa y el absurdo de esto es que solo tiene dos peticiones. Primero, entregar las acciones de personal de los consejeros, de los 7 consejeros, y segundo, entregar copias certificadas de todo el proceso de méritos y oposición. Es decir, la fiscal general, lejos de simplemente haber enviado un oficio, utiliza recursos estatales para generar una indagación previa en contra de los 7 consejeros únicamente para pedir documentos. Entonces esto, discúlpeme, pero es una barbaridad. 5.000 muertos el año. Y dejar claro que documentos que la involucran a ella misma, o sea que ella conoce muy bien ese procedimiento. Y mira, que están publicados en la web. Cualquier persona puede ingresar en este momento a la página web del Consejo de Participación, revisar
revisar la época del Trujillato y transitorios y puede revisar toda esta información. Entonces no tiene sentido ninguno y eso por eso es lamentable, ¿no? 5.000 muertos el año pasado, van de más de 1.500 este año. No hay sentencias respecto a eso, a esos hermanos caídos, fallecidos, asesinatos y demás. Y utiliza de nuevamente en su estilo persecución política. Ahora no sabemos a qué le tiene miedo, ¿verdad? O cuál es la reacción, el por qué esta reacción ilegal y visceral, en vez de hacer su trabajo. Porque, ojo, agregando más en este tema, la asamblea la podría destituir, pero no hay asamblea. Quizás la Contraloría, quizás otro organismo del Estado, podría generar alguna acción en contra de ella, Consejo Nacional, Corte Nacional, pero no el Consejo de Participación. Entonces simplemente no se entiende, no se comprende a qué se debe esta actuación, ¿no? Teníamos por ahí alguna otra teoría, pero ya les digo, no es más que una respuesta a la persecución. Suponemos que como empiezan las elecciones, también vemos que ha iniciado acciones en contra de candidatos y demás, ¿no? Algo así tiene que ser. Sin duda alguna, la labor que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es muy importante. A algunos no les gustará las acciones que ustedes tomen en función de las designaciones que hay pendientes de ese Consejo de Participación Ciudadana. Antes de darle paso al licenciado de la Cruz, se viene un proceso electoral, doctor, y el Consejo de Participación Ciudadana también tiene que estar muy vigilante de estos procesos, ¿no? Es preocupante porque no hay lapso de tiempo suficiente para poder tener ese derecho a elegir y ser elegido. ¿Cómo el Consejo de Participación Ciudadana puede analizar este proceso y de pronto cuál va a ser el aporte en función de estar vigilante a que no se vulneren derechos ciudadanos y tampoco pues derechos de los posibles participantes? Sí, mira, esto es importantísimo porque parte de las actuaciones que hemos recibido en estos 4 días que hemos tenido en función, 5 con el lunes, si se quisiese, hemos recibido algunas solicitudes de información, solicitudes de veedurías, solicitudes de observatorios, y se está despachando todo. Una de ellas, por ejemplo, nos acaban de hacer, que son veedurías para el próximo proceso de elecciones. Y eso es importante porque la ciudadanía también, al ver quizás este trabajo que pese a muy poco tiempo que hemos tenido, se ha generado vocería, se ha generado capacitación a través de las coordinaciones, es importante que la ciudadanía se anime, ¿no? Que participe, que se constituyan como veedores de las elecciones. Tenemos otra también que es muy interesante, la de una veeduría sobre el proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional. Entonces, es importante que las instituciones también aprendan a ser fiscalizados socialmente por los ecuatorianos. Cuando hablamos de fiscalización, cuando hablamos de Contraloría, cuando hablamos de evaluación, es Contraloría Social, es fiscalización social, y para eso está el Consejo, para generar mecanismos de control social y que todos los ciudadanos, las ciudadanas, se sientan parte, se involucren en la transparencia de los procesos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cuál es la postura de los consejeros, el resto de consejeros, que son 6 más, luego de esa indagación previa que empezó la Fiscalía General del Estado? Bueno, hemos conversado con los consejeros y es evidente la preocupación, ¿no? Porque, claro, no empezamos a generar gestiones, realizar trabajos, cuando deberíamos preocuparnos del control social y la participación, estamos obligados a defendernos en contra de una persona que es conocida nacional e internacionalmente por su persecución política, ¿no? Insisto, lo digo, no es una postura, mucho menos estos hechos institucional, sino es lo que a los hechos nos remitimos, ¿no? La mayoría de procesos están cuestionados a nivel internacional, juicios se producen siempre previo a elecciones, entonces es lamentable, ¿no? Finalmente, cuando venga el nuevo asamblea, tendrá que decidir sobre estas actuaciones de la Fiscalía, porque es una clara interferencia en otras funciones del Estado, pero insisto, no nos compete a nosotros, sino a otras instituciones del Estado que podrían generaros eventualmente una orden respecto a la posición de la fiscal, pero nosotros de oficio no podemos generar ninguna actuación.
Ustedes le entregaron una copia a la coordinadora jurídica que solicitó esa copia, y esos documentos son públicos, se pueden entregar, ¿verdad? No, la indagación la abre directa, la denuncia la propone directamente la fiscal general del Estado y la presenta a su alterno, el fiscal subrogante, y ellos solicitan la información. Entonces, eso está en Secretaría General. ¿Qué hicimos el día viernes? Los documentos que tenemos a mano, que son los encargos nuestros, las acciones de personal, perdón, nuestras ya se entregaron, y el día de hoy se va a proceder a entregar en copia certificada lo que reposa en el archivo respecto al concurso. Ojo, hay prácticamente de 16 a 20 cajas de información. Entonces lo que hemos hecho es lo que principal respecto al concurso se va a entregar. Vamos a solicitar una prórroga respecto al resto de documentación, pues su defecto simplemente se va a certificar lo que reposa en archivo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que cualquier actuación que hagamos, conociendo la forma de gestionar los procesos de la Fiscalía General, probablemente lo va a observar. Entonces, si hacemos un llamamiento también a la ciudadanía, a los organismos nacionales e internacionales, ya han existido algunos apoyos internacionales, y que se mantengan vigilantes respecto a cómo va a reaccionar la Fiscalía General del Estado en contra del poder ciudadano, ¿no? Yo me refería, doctor, a la documentación que había solicitado del concurso la señora Priscila Schettini, me parece. Eso como que le molestó a la fiscal. ¿Desde ahí parte todo? Mire, ahí esa es una de las hipótesis, ¿no? Porque no se sabe cuál fue el efecto visceral que causó esta intromisión y este atentado, este intento de intimidación. Ojo, lo dejo muy claro, que yo no vengo a cuidar el puestito y voy a actuar siempre apegado a la ley. Aquí venimos a cumplir la ciudadanía, a nuestros votantes, que son quienes nos fiscalizan. Y no vamos a dejar amedrentar por nadie, ¿verdad? Sin esto, en cualquier aventura política pretenden inmiscuirnos, pues sabremos defendernos, sobre todo con la ciudadanía. Y de ahí hago una aclaración. Esta solicitud de información no la presentó quien usted menciona, la abogada Angélica Priscila, Porras. No, está firmada por 15 personas. Hay un sinnúmero, es un colectivo, veeduría, que se llama Acción Jurídico Popular, Acción Popular, y lo que hace es solicitar información certificada de 4 cosas: examen escrito, examen oral, calificaciones de los méritos y el puntaje otorgado por el libro. Punto. Entonces, si tiene miedo la fiscal general a que la ciudadanía revise su actuación, no por eso puede presentar una indagación previa en contra del Consejo. Además, insisto, esto está colocado en la página web. ¿Cuál es el temor de la Fiscalía General del Estado? Si es normal que la gente revise los concursos, así como lo tendrá que hacer las veedurías y las comisiones ciudadanas respecto de los concursos que se tienen que finalizar, proseguir o finalizar. Entonces, entendemos Doctor, que esos documentos están notarizados también, ¿verdad? Nadie puede alterarlos. No, mire, eso es prácticamente imposible, y le digo por qué. Primero, están en la página web, que eso ya es de acceso público. Segundo, están en actas, aquí en el Consejo de Participación. Ni siquiera están esas actas. Esas están en otro edificio que se llama Casar, que ahí reposa todo lo que tiene que ver con el Trujillato y el transitorio. Está resguardado por la policía. Usted, para ingresar ahí, tiene que firmar una bitácora y no se pueden extraer documentos. Tercero, toda esta documentación de los concursos se hace a través de notarías públicas. Entonces, las cuestiones físicas, el papel, está reforzado en actas, aquí en el Consejo, en este otro edificio y en notarías públicas. Y usted, cuando revisa el papel, tiene pegado una lámina transparente, de tal forma que si alguien quisiese alterar, se rompe. Y de ahí, el tema digital consta en los servidores propios del Consejo, además en los elementos digitales que fueron entregados a cada uno de los postulantes, en la página web y en CNT, que es donde reposa la información de todo el Estado, y eso es controlado por el Ministerio de Telecomunicaciones.
Correcto. Doctor, ¿ustedes pueden revisar todos los concursos que hizo el Consejo Transitorio de Trujillo? No, no tenemos potestad objetiva, no directamente. No podemos porque existen algunas interpretaciones legales. Entonces, por eso le digo, también es absurdo. Lo que sí podemos, quienes sí pueden revisar evidentemente, son las actuaciones ciudadanas que se podrían generar al respecto, Contraloría, Asamblea Nacional, Corte Nacional, supongo en caso de encontrar alguna comisión de un delito, pero, y hasta por eso, insisto, es absurdo, ¿no? Que se pretenda atacar a la función de transparencia y control social, el Consejo de Participación, cuando objetivamente, insisto, objetivamente, no tenemos capacidad ninguna específica de revisar. Distinto es pues que de la Asamblea cuando exista nos llegue alguna instrucción respecto de la actuación de la fiscal. Pero en este momento no hay Asamblea tampoco. Entonces, no se entiende, no se comprende cuál fue, más que el intento de amedrentar, la actuación de la propia Fiscal General del Estado. Doctor, hemos visto que hay una campaña mediática y en redes sociales que intentan desprestigiar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quienes están al frente, usted como presidente, al resto de consejeros, porque dicen que algunos son afines al expresidente Rafael Correa, porque usted fue abogado, usted en ese tiempo ejercía la profesión de abogado en libre ejercicio y que como cualquier profesional lo puede hacer. Pero se ha empezado una campaña mediática, incluso por allí algunos actores políticos le dicen al presidente que vía decreto elimine el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo analizar esas posturas que toman algunos odiadores que están cercanos a este régimen? Mira, ahí no lo digo de forma peyorativa, ¿no? Porque finalmente todos ignoramos algo, pero hay que ser, si es un abogado, tiene que ser bastante limitado o ignorante el que asevere ese tipo de cosas, ¿no? O faltó esa clase, o muchas clases. Si es un ciudadano, pues que no se deje llevar por la información falsa, sobre todo porque cuando la mal llamada muerte cruzada, que es disolución de la Asamblea con elección anticipada, se utiliza, el presidente solo tiene potestades para realizar decretos leyes de materia económica, que tienen que ser custodiados o revisados por la Corte Constitucional. No es que asume todas y cada una de las posturas o de las competencias de la Asamblea. Sería absurdo, ¿no? Que él nos pretenda llevar a juicio político y él mismo ser juez y parte. Peor hacer un acto de eliminación de una función del Estado, ya que para eso se requiere asamblea constituyente, ¿no? Entonces, es simplemente una actuación malintencionada, insisto, ¿no? De mentes ratoniles, esos que no tienen nada que hacer, pasan un hueco conspirando. Entonces, es grave desde un punto de vista que confunden a la ciudadanía y sobre todo frente a un proceso electoral vamos a ver estos horrores, ¿no? O sea, la gente que va a prometer tonterías y encima, como bien lo comentaban, ¿no? En un espacio tan corto, sí se debería depurar y hacer un trabajo grande. El del CNE va a tener un trabajo bastante importante, el prever todas esas situaciones, ¿no? Garantizar la democracia como máxima autoridad una vez que estemos en elecciones. Doctor, en la recta final ya de esta entrevista, ustedes igual tienen que continuar con la elección del Contralor General del Estado y otras autoridades. ¿Cómo avanzan estos procesos? Mire, esta semana hicimos una planificación mensual, trimestral y para los próximos 6 meses, semestral. ¿Por qué? Porque tenemos primero que poner la casa en orden, ya sabíamos todas las falencias. Esta semana nos vamos a dedicar al tratamiento con las comisiones ciudadanas y los procesos van a avanzar. Nada tiene que ver que exista o no asamblea y que existan o no elecciones. Nosotros avanzaremos con los concursos que estén dentro del programa a que avancen, y lo único que va a ocurrir en el tipo de concursos que la posesión se realiza en la Asamblea Nacional, pues tendremos que esperar a que exista asamblea para que los posesionen. Y de ahí no nos afecta, nosotros podemos avanzar perfectamente, las comisiones están conformadas, hay que revisar la situación legal y normativa de aquellas, las sentencias también que hay de acciones de protección respecto del tema, y avanzaremos según el cronograma, según las definiciones que hagamos con los otros consejeros. ¿El Contralor encargado, Carlos Riofrío, seguirá en el cargo hasta que
¿Hay una nueva asamblea en caso de que ustedes ya elijan al nuevo Contralor? Bueno, eso hay que revisarlo porque hay una postura también. Ya le digo, no me gustaría adelantarme hasta no revisar la documentación, pero hay sobre todo respecto a la designación, que dura 5 años, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto, y lo digo porque el Consejo de Participación anterior, el que nos presidió, el que precedió a esta administración, finalmente hicieron una instancia notificando al Contralor para que dé paso a que se genere la subrogación al estar vencido su designación. Pero tenemos que ver específicamente si esto se puede o no se puede realizar. No, recuerden también que nuestras actuaciones, en esos casos, cuando las autoridades o las instituciones tienen un orgánico interno, nosotros simplemente nos podemos dedicar a solicitar que se cumpla el orgánico, ¿no? Pero en este caso, pues, hay que revisarlo. Doctor, bueno, ustedes tienen un trabajo y un reto bastante grande en todo este tiempo que van a estar al frente del Consejo de Participación Ciudadana. Espero lo puedan cumplir. Hay tantas cosas que no se han hecho en los consejos anteriores, como el caso de la silla vacía, que acá, por lo menos, mucha gente no sabe que existe la silla vacía, para que vayan al Consejo Provincial, para que vayan al municipio a reclamar sus derechos. Sería importante que eso también se promocione. Yo me imagino que ustedes tienen algún plan para esto. Sí, mire, ya cumplimos porque dijimos que desde la primera semana íbamos a hacer actividades en territorio. Entonces, esta semana, la que pasó, por ejemplo, pudimos hacer un encuentro ciudadano en Bolívar, hicimos un Participa Ecuador aquí en la zona de Chillogallo, las faldas del Pichincha. Entonces, indistintamente de estas persecuciones e intentos, insisto, de amedrentamiento, no nos vamos a dejar amilanar por nadie, vamos a seguir trabajando por el Ecuador y lo importante es, como usted muy bien dice, activar presupuestos participativos, ¿no? Esto nos distrae de nuestra esencia laboral, que es que las personas puedan generar veedurías, observatorios, comités de usuarios. ¿Por qué no activar nuevamente las asambleas de seguridad, asambleas generales, asambleas barriales? Y a eso nos vamos a dedicar. Tenemos una planificación de 52 semanas para poder estar en territorio. En 4 años estaremos prácticamente en las 221 alcaldías, visitando, conociendo de primera mano las necesidades. Vamos a hacer también acuerdos interinstitucionales con las alcaldías para capacitar en presupuestos participativos. No basta con las delegaciones provinciales, sino que tenemos que ir a cada uno de los cantones. Lo que sí, y querido Jaime, poner la casa en orden está siendo sumamente difícil, porque hay esta gente que estuvo en el Consejo, que hay provincias enteras que las asignaciones presupuestarias se las han quitado para beneficiar o para generar estos puestitos, ¿no? Que es lo que buscan la mayoría de personas, no todos, que alguna vez pasaron por estas oficinas. Entonces tenemos que hacer un cambio de visión, de mentalidad, de gestión, y con todos los ataques que vamos a recibir, salir avanti siempre con el pueblo, con la voluntad popular. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias, un abrazo, buen inicio de semana y a estar vigilantes. Muchísimas Estaremos gracias pendientes. al doctor Allen Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien pues conversó con nosotros, expuso cuál es la perspectiva del Consejo de Participación Ciudadana, en qué se encuentran, cuál es su objetivo, involucrar a la ciudadanía en todos estos actos, estar vigilantes también a los procesos y bueno, dejar claro el tema también de la investigación de la Fiscalía. Bueno, ha sido bastante claro. Muchas bendiciones, suerte para todos ellos que hagan un gran trabajo, que sí lo tienen que hacer.